Ok, les voy a hablar sobre la curación de contenido. Para realizar la curación de contenido, primero debemos darle acceso a nuestro Search Console y descargar los dominios indexados y luego después de descargar los dominios indexados, descargamos las URLs indexadas de cada dominio. Después de eso, tenemos que darle acceso a nuestro WordPress si queremos subir el contenido inmediatamente, o si es que simplemente queremos hacer la curación, utilizamos Scraper Webs. Entonces le metemos nuestro dominio y ya obtendremos todos los datos. Después de eso, nos vamos a redacción y vamos a curar contenido. Bien, una vez que ya está la curación de contenido, podemos empezar a explicar cómo funciona esto. Si probaron la versión anterior, había muchos más prompts y funcionaba y no tenía el selector de posición y funcionaba de otra manera. La anterior forma en la que funcionaba era que estaba pensada para hacer una curación de webs automáticas. Por ejemplo, creamos una web automática utilizando solo la información que tiene OpenAI. Los artículos que se generan normalmente son entre 500 y 1000 palabras. Entonces, esa curación estaba pensada para ese tipo de artículos. Y si le metían una URL con... Bueno, no, sí, si le metían una web con entradas manuales o entradas extremadamente grandes, por ejemplo, tenía contenido HTML o JavaScript, sí, JavaScript dentro de la página, iba a aumentar la cantidad de tokens de la solicitud, que sería el artículo, y eso provocaba varios errores. Bueno, provocaba el error de que no iba a funcionar la curación, ya que si por ejemplo estamos usando la versión de GPT Turbo de 16.000 tokens, si el input de entrada es de 9.000 tokens o superior, el input de salida jamás va a poder ser igual al de entrada. Y daba error, bueno, se procesaba y con la verificación interna que había puesto para evitar que se dañe el contenido existente, simplemente se descartaba todo eso, pero eso provocaba un gasto, así que se replanteó toda la curación para que funcione de una manera mucho más simple, por así decirlo, pero sigue siendo igual de potente. Bien, para esto simplemente hemos puesto dos prompts por defecto de momento. Se irán agregando más a medida que se vayan creando nuevas, a medida que vayamos mostrando más webs y cómo trabajarlas. Por ejemplo, en el prompt de curación tenemos en la pantalla las siguientes variables. Tenemos título o title, que sería el título de nuestro artículo, el artículo de nuestro WordPress. Las keywords finales, esto de aquí son las keywords que obtenemos de Google Search Console. Y son keywords finales porque lo que hacemos es renderizar cada entrada en formato HTML, hacer búsquedas de todas las keywords que nos arroja Google Search Console, descartamos las que aparecen en el contenido y simplemente nos quedamos con aquellas que no están dentro del contenido y ya estaría. Bien, después viene todo el resto del prompt y al final tenemos el prompt del usuario, que igualmente es título, keyword final y también agregamos contenido. ¿Por qué agregamos contenido aquí en el mensaje del usuario y no en el mensaje del sistema? Porque el mensaje del sistema son instrucciones, ¿cómo explicarlo? Son instrucciones, no, sería como una preconfiguración. Todas estas instrucciones serían el contexto que tiene OpenAI. Y el mensaje del usuario ya sería como la pregunta que nosotros le estamos ofreciendo, le estamos haciendo. Entonces,
La razón por la que usamos las keywords y el título aquí en el contexto es para que sepa lo que quiere, para que ya venga preprogramado con más o menos las indicaciones que nosotros queremos, queremos que nos responda. Por eso, como mensaje de usuario, simplemente se le pasa nuevamente el título, las palabras clave y también el contenido del artículo. Se le pasa el contenido del artículo, ¿por qué? Para que, como estamos utilizando OpenAI, una inteligencia artificial, va a analizar el artículo, solo es el texto plano, no es el contenido HTML, así que no van a ser muchos tokens. Como es el texto plano, lo va a analizar, va en base a las keywords finales, va a detectar las que son las que tienen poca prominencia semántica o las que no existen en el artículo. Entonces, en base a eso, va a coger y va a crearnos una tabla en formato HTML y luego la va a introducir en el contenido. Entonces, al momento de introducirlo en el contenido, podemos elegir si elegimos 0, sería el inicio. Claro, en este caso no tendría sentido poner la tabla, pero como ya tienen los prompts por defecto para guiarse, podrían modificar dichos prompts y no sé, agregar una nueva introducción o también, no sé, tienen una web de Amazon y quieren agregar productos. Entonces simplemente elegirían el 25% y aquí agregarían, no sé, entre corchetes, una variable aleatoria. Bueno, podría ser el título, si es que quieren, si es que su título fuera una keyword. En el caso de que no fuera la keyword, se podría poner una variable random, por ejemplo, corchetes, X mayúscula, 1, 2, 3, X mayúscula, y queremos que nos agregue eso. Entonces, simplemente al hacer la curación nos va a agregar esa parte de ahí. Y desde LibreOffice podemos simplemente buscar X1, X2 y reemplazarlo por la keyword y más o menos ya tendríamos una combinación automática y manual para agregar productos de Amazon. Sería un ejemplo. Pero volviendo con el ejemplo de la tabla, podemos elegir si queremos al inicio, después del 25% del contenido, el 50, el 75 o al final. Bien, después de esto, también podríamos, si queremos guardar los prompts después de hacer unas pruebas y encontramos unos prompts que nos gustan, entonces aquí podríamos, no sé, poner cualquier nombre y darle a guardar y ya se guardaría el prompt. Cuando vuelvan a inicializar el programa aparecería el listado aquí. Bien, después de esto, después de elegir el prompt que necesitemos, seleccionamos el CSV de nuestro Search Console, el que contiene todas las URLs, palabras claves, impresiones, posiciones. Después seleccionamos el CSV de VP-Data, que es el que descargamos de nuestra web cuando le dimos a scrapear data. Y también lo siguiente es poner un nombre para la curación. En este caso es el nombre de la web. Y así no nos perdemos. Sería. Sin punto y listo. ¿Ok? Bien, aquí podemos elegir los hilos, que serían la velocidad a la que se empieza a hacer todas las curaciones. Pero como estamos enviando una gran cantidad de tokens, por ejemplo, si tenemos un artículo de 2000 palabras, serían más o menos 2000 tokens. Un poco menos en ocasiones o un poco más en ocasiones. Es una fórmula que varía. Pero más o menos, para hacerse una idea así a ojo, se podría decir que si son 2000 palabras, podrían ser 2000 toques o así. Bien. Y de momento, los modelos simplemente se le dejó el GPT Turbo de 16.000 tokens, pero no se gastan todos los tokens, así que no hay problema. Si dejábamos GPT-4 o GPT 3.5, había el problema de la limitación de tokens. Por ejemplo, si metemos un artículo de 2000 palabras, si es que se exceden los tokens, bueno, estaríamos más o menos al ras. Si le sumamos los... Ah, no, eso era en la anterior versión.
Ok, se podría volver a implementar lo de GPT-4 y GPT 3.5, pero eso se haría en una actualización. De momento se había reestructurado la curación de distintas maneras, se había probado distintas formas y distintas maneras, y esta era la que mejor funcionaba y la que menos créditos consumía. ¿Ok? Entonces, como es una web de ejemplo, simplemente vamos a poner 10 impresiones para que saque la mayor cantidad de contenido posible y le damos a iniciar la curación. Lo que está haciendo ahorita es enviando una petición a OpenAI. Primero envía el sistema, el mensaje del sistema, después el del usuario. Convierta a texto plano el contenido en HTML que tenemos y nos va a responder. En este caso, como le pedimos que nos cree una tabla en formato HTML y que esté después del 25% del contenido, va a coger todos los datos, o sea, se van a enviar si suponiendo que es un artículo de 2000 tokens, se van a enviar 2000 tokens más el mensaje del sistema y del usuario. A eso, no sé, podría decirse 2200 tokens, ¿ya? Entonces estaríamos gastando 2200 tokens y que la respuesta sea de unos 200 o 300 tokens, serían unos 2500 por ahí, 2500 tokens. Así que no es tanto. Y por la forma en la que se trabaja ahorita, se podría fácilmente usar GPT-4 y ya no tendríamos el problema de el exceso de tokens. Bien, ahora les voy a mostrar el resultado de la curación de contenido. Por ejemplo, solo había estas URLs que cumplían con nuestro criterio de búsqueda, que eran 10 impresiones. Ok. Ahora, nosotros normalmente estamos trabajando con LibreOffice. Si utilizan otras herramientas como Microsoft Office o cualquier otra, o, o bueno, o distintas formas de abrir CSVs. Posiblemente en alguna de esas les den fallos. Así que nuestra recomendación, y si van a usar el programa, sería que siempre usen LibreOffice y más que sea para visualizar los datos y copiarlos y trabajar en donde más gusten. Ahora, si copiamos una curación, aquí podemos ver que ya está. Aquí podemos ver que ya está la tabla. Simplemente la copiamos, la pegamos aquí para que renderice y ya podemos ver aquí que tiene imágenes y podemos ver cómo hizo cómo agregó la tabla. Esto varía. En ocasiones hace referencia a la palabra clave, en ocasiones hace referencia a la palabra clave, por ejemplo Yahoo Finanzas, y le da una breve explicación sobre eso. En otras ocasiones agrega el contenido de una manera mucho más relevante. No, esta es la misma. Por ejemplo, este de aquí. Lo renderizamos. Y otra vez tenemos la tabla que, como elegimos el que fuera después del 25%, estaría aquí. Este sería el 25% del artículo. Justo en esta parte. Y aquí se agrega la tabla. Como podemos ver, si nos ponemos a revisarla, está hablando de aspectos claves del artículo, una definición, procesos, toma de decisiones y un pequeño texto más. Bueno, no estoy seguro si esto es de la curación o es... Bueno, a ver, si esto es una imagen. No, este es el texto que venía el texto original. Ok, entonces solo tendremos la tabla. Y esta tabla de contenido, aunque
agregó bastante contenido extra, que en sí es contenido que Search Console nos estaba diciendo que estamos posicionando para eso, pero o bien teníamos poca relevancia semántica o bien no estaban estas palabras dentro de nuestro artículo. Por eso se le envía a ver, salió de esto. Por eso se le envía el artículo base como contexto. Claro, si no quieren enviar el contenido, el artículo base como contexto, fácilmente lo pueden eliminar, pero el problema de hacer este tipo de cosas es que como no hay un contexto, al momento de crear el contenido, va a ser contenido o bien podría ser contenido duplicado, o en su defecto podría ser contenido que no tenga nada que ver con el tema. Aunque le pasemos el título y las keywords que queremos posicionar, bueno, que queremos que nos creen el artículo, bueno, la tabla, no nos garantiza que el contenido que nos va a devolver, en este caso la tabla, sea la más afín a nuestro contenido. Es por, perdón. Es por eso que de nuevo, es por eso que mandamos el contenido en formato texto, en formato plano, para que no ocupe muchos tokens como contexto y así nos puede curar en cierta forma el contenido con contenido extra. Claro, ahora, estos prompts se pueden mejorar para modificarlos según sus necesidades. Como dije anteriormente, se podría modificarlo para poder meter productos de Amazon o en el caso de que necesitemos agregar una introducción o algo al comienzo del artículo, claro, que se necesite ingresar, pero que en sí sea automatizado. También se podría, no sé, al final del artículo agregar una despedida o algo así. O se podrían modificar los prompts. Por ejemplo, aquí tenemos tabla y listas. Se podría modificar estos prompts para que agregue encabezados más contenido. Por ejemplo, en lugar de crear la tabla, a ver, sería esta tabla de aquí. Se podría tomar esto como encabezado y esto como contenido. O si queremos, o también se podría combinar, no sé, dos o tres de estos serían un solo encabezado y ese encabezado tendría dos o tres párrafos de contenido. ¿Estás? Aquí. O también cualquier otra cosa que se nos ocurra podría ser utilizado para la curación. Bien, esta es la forma en la que actualmente se puede curar el contenido y todo esto se haría de manera automatizada, así que antes de actualizar el contenido, por ejemplo, a ver aquí, como estamos curando y se cura de manera automática, como ya lo ven, de momento solo hay 7 artículos que se curaron, sería recomendable hacer una revisión rápida y ver si es que o sea, el contenido extra que agregamos no está dañando nuestro contenido original. Y eso sería todo. A ver, las únicas recomendaciones que les puedo dar es que utilicen el contexto, o sea, que envíen su contenido como contexto para que obtengan mejores resultados, ya que la primera versión no se le enviaba el contexto y por eso se creó una nueva versión, pero esa nueva versión no funcionaba para todos, así que se creó una nueva versión que ahora sí funciona para todos y de una manera bastante buena. Para ser automatizada, funciona bastante bien. Y que usen LibreOffice. Así no van a tener ningún problema de caracteres raros o cosas así. Y en caso de que no quieran modificar, bueno, no quieren enviar el contexto, pueden eliminarlo, no hay problema. Incluso aquí en el sistema o en el usuario pueden quitarle todas las variables. Está preparado para soportar eso. Pueden usar todas las variables en el sistema, todas las variables en el usuario, o ninguna en sistema y ninguna en usuario. Es indiferente eso.
Así que hay bastante margen para jugar con los prompts. Y eso sería todo con respecto a la corazón.